Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la densidad aparente y vamos a ver qué tiene relación con la densidad real y qué características o qué condiciones nos puede ayudar para determinar el desarrollo de nuestra planta. De manera general, pues al igual que o apoyados de la textura y de la estructura del suelo, la densidad aparente nos puede indicar propiedades como la compactación del suelo, la porosidad, la capacidad de filtración del agua de ese suelo. Entonces, estas características o estas condiciones pues nos van a ayudar a determinar la circulación del agua y el aire en el suelo y por lo tanto nos pueden ayudar a dar un indicador sobre el desarrollo o el posible desarrollo que pueda tener la raíz de esa planta. Bien, pero ¿qué es la densidad aparente? Bueno, se le define o se le puede definir como el cociente que resulta de dividir el peso de suelo seco entre el volumen total. A diferencia de la densidad real, aquí en la densidad real solamente incluía el volumen de las partículas. Aquí incluye también todo lo que conforma o lo que está lleno en los poros, que en este caso pues va a ser agua y aire. La densidad aparente también es denominada como gravedad específica, peso específico o peso volumétrico. La fórmula de la densidad aparente entonces va a ser peso de suelo seco entre volumen total. Entonces aquí les hago hincapié que la diferencia con la densidad real es que aquí incluye el contenido que hay en los poros. Las unidades de la densidad aparente pueden ser gramos sobre centímetros cúbicos, kilogramos sobre metro cúbico o toneladas sobre metro cúbico. El peso puede estar dado en gramos, en kilos o también en toneladas. Y el volumen puede estar expresado en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. De esta fórmula de la densidad aparente podemos tener o podemos despejar para encontrar, por ejemplo, el peso de suelo seco. Si yo quisiese encontrar el peso de suelo seco, pues entonces tengo que multiplicar densidad aparente por el volumen total. Las unidades que va a tener el peso de suelo seco pueden ser gramos, pueden ser kilos o incluso pueden ser toneladas. Pero si yo quisiera encontrar volumen total, pues entonces el peso de suelo seco lo divido entre la densidad aparente. Y de aquí yo puedo encontrar entonces tanto densidad aparente, peso de suelo seco y volumen total. Vamos a ver un ejemplo donde se determine o se use más bien una de estas fórmulas que se nos desprende de la densidad aparente. Pues lo más común es determinar densidad aparente. Vamos a suponer que nosotros tenemos un peso de suelo seco igual a 0.480 kilogramos y que el volumen total pues va a ser de 8.96 metros cúbicos. Lo primero que debemos de revisar es que nuestras unidades coincidan. Acuérdense que los gramos van con centímetros cúbicos, los kilos y las toneladas sí pueden ir con los metros cúbicos. En este caso, como el peso está expresado en kilos y el volumen en metros cúbicos, no hay que convertir nada y simplemente se sustituyen en la fórmula. Entonces, vamos a sustituir el peso de suelo seco, que es 0.480 kilogramos, entre el volumen total, que es 8.96 metros cúbicos. Simplemente vamos a tener que dividir estos términos, 0.480 entre 8.96, y lo que nos resulte, que en este caso serán 0.05, corresponde a la densidad aparente. ¿Qué unidades vamos a tener? Pues vamos a tener kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Sí?
Estos resultados pues pueden variar con respecto al volumen que se tenga y al peso de suelo seco que se tenga, ¿sí? Las unidades, o más bien los valores así promedio de la densidad aparente pueden estar definidos con respecto a las texturas. Por ejemplo, vamos a tener aquí 4 texturas: arenas, suelos francos, suelos arcillosos y suelos, los denominan suelos orgánicos. En una textura arenosa, la densidad aparente puede ir de 1.4 a 1.6 gramos sobre centímetros cúbicos. En un suelo franco, de 1.3 a 1.4 gramos sobre centímetro cúbico. Arcillas 1.1 a 1.3 y suelos orgánicos 0.7 hasta 1.1 gramos sobre centímetros cúbicos. Por ejemplo, en algunas ocasiones nos pueden decir, determina el peso del suelo seco. Vamos a suponer que vamos a encontrar el peso del suelo seco. Nos dan el volumen total y nos dicen que el volumen es de 6.7 centímetros cúbicos. Pero nos dicen que la textura del suelo es un suelo arcilloso. Entonces, si a mí me dicen que tengo un suelo arcilloso, pues yo puedo determinar el valor de la densidad aparente. Sé que en un suelo arcilloso la densidad va de 1.1 a 1.3. ¿Qué voy a hacer para determinar este valor de la densidad aparente? Pues simplemente saco un promedio entre estos dos valores. Y el promedio entre 1.1 y 1.3 pues será 1.2 gramos sobre centímetros cúbicos. Por lo tanto, ahora sí, yo puedo encontrar el peso de suelo seco, que es multiplicar densidad aparente, que lo obtuvimos de la tabla, de acuerdo a la textura que nos dijeron, por el volumen total, que lo teníamos desde el principio, 6.7. Entonces, multiplicamos 1.2 por 6.7. Y entonces encontramos que el peso del suelo seco será de 8.04 gramos, porque centímetros con estos centímetros se nos anulan. Entonces aquí yo puedo determinar, por ejemplo, el peso de suelo seco. Lo mismo el volumen total. Si me indican la textura, puedo determinar el valor de la densidad aparente de acuerdo a la textura que me estén indicando. Pero si necesito saber ya sea el volumen total o el peso de suelo seco, dependiendo qué es lo que esté encontrando, ¿sí? Bien, con esto, pues podemos ver que la densidad aparente también puede ser útil, o es útil más bien, para determinar la lámina de riego que se requiere para llevar a un suelo a capacidad de campo, que es lo que buscamos. Y sobre todo, no desperdiciando el agua. Entonces, para determinar la lámina de riego, pues aquí tengo yo la fórmula LR, que es la lámina de riego. Esta puede estar dada en centímetros o en milímetros. Y para determinarla, pues yo tengo que restar primero el porcentaje de humedad cuando el suelo está a capacidad de campo, menos el porcentaje de humedad cuando está en el punto de marchitez permanente. Esta resta, yo después la multiplico por densidad aparente y por la profundidad de la raíz, que va a depender, o va a depender del tipo de planta, el tipo de cultivo en el que estemos trabajando. Y al final, todo eso se divide entre 100. Eso es para determinar la lámina de riego. Pero la densidad aparente también nos puede ayudar a determinar, por ejemplo, el peso de una capa de suelo. También a comparar las capas endurecidas del suelo o incluso el grado de intemperización. Vamos a ver cómo la podemos utilizar para determinar el peso de una capa de suelo. Para eso nos vamos a ir a su fórmula, que es P, que corresponde al peso del suelo. Pues generalmente está expresado en toneladas por cada hectárea que se tenga. Para encontrar el peso de esta capa de suelo, pues entonces yo voy a multiplicar densidad aparente por E, que E es el espesor de esta capa de suelo,
y eso también lo multiplico por S, que S hace referencia a la superficie o al área total en la que yo quiero determinar el peso de esta capa de suelo. Por lo tanto, las unidades de la superficie siempre serán en metros cuadrados. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí me están indicando que quiero determinar el peso de una capa de suelo que tiene 25 centímetros de espesor. Esto quiere decir que va a corresponder al valor de E. Pero en la fórmula siempre la tenemos que expresar en metros. Por lo tanto, estos centímetros hay que convertirlos a metros. Y luego me dice que tiene 25 centímetros de espesor con una densidad aparente de 1.3 toneladas sobre metro cúbico. Aquí generalmente la densidad aparente va a estar expresada en toneladas sobre metro cúbico. Y me dice que quiero saber el peso de esta capa de suelo que hay en 1 hectárea. Entonces, esto hace referencia a ese, a la superficie que tengo, al área que tengo. Y entonces esta hectárea, pues la convierto a metros cuadrados. Voy a utilizar la fórmula y los 25 centímetros convertidos a metros, pues van a ser 0.25. La hectárea, pues corresponden a 10,000 metros cuadrados. Y la densidad no se modificó nada. Entonces simplemente voy a sustituir los valores. Densidad aparente, el espesor y la superficie. Y al final solo multiplico estos valores. Y al momento que yo multiplique estos valores, pues el resultado corresponde al peso de esta capa de suelo de 25 centímetros que va a pesar 3,250 toneladas y que este peso corresponde solamente a 1 hectárea. Entonces el peso que me estaban pidiendo al principio pues será de 3,250 toneladas. La densidad aparente también les puede ayudar a determinar, por ejemplo, los kilogramos por hectárea que hay de determinado elemento en el suelo. Por ejemplo, nitrógeno, aluminio, potasio, etc. También nos podemos ayudar de estos valores para poder determinar los kilogramos por hectárea que hay en el suelo. Bien, ¿es cuánto? Espero quede claro.